Vamos a disponer nuestras vidas para que sea el Señor hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras mentes, y que todo lo que aquí adelante se diga sea el Espíritu Santo guiando. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, Señor de la gloria, conoces mi incapacidad, amado Dios, en muchas áreas, que sin ti, Señor de la gloria, no soy capaz de dar un solo paso. Porque a ti te ha placido que el día de hoy, no solamente yo, sino que todos mis hermanos que estamos en este lugar, estemos aquí. Por eso en esta mañana, Dios, primeramente quiero darte gracias por este precioso grupo de personas. Darte gracias por la oportunidad y el privilegio que me das, Señor, de compartir tu palabra. Y pedirte, oh Dios amado, que arranques en mí, Señor, todo aquello que impide que tu palabra fluya en el pueblo. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor de la gloria, tocando cada corazón, mi corazón y el corazón de cada uno de mis hermanos, mi vida y la vida de cada uno de mis hermanos. Que seas tú, Señor, llenando todo vacío, llenando toda necesidad con tu presencia y con tu palabra. Dios, yo dispongo mi corazón para que hagas lo que tú quieres. Y en esta tarde, Dios, en esta mañana, reconozco que te necesito cada día más. Ayer te necesité, hoy te necesito y sé que mañana, Señor de la gloria, te necesito aún más. Te pido, Dios, que me sujetes con tu diestra poderosa, no solamente a mí, sino a cada uno de tus hijos, y que nos lleves, Señor, como dice tu palabra, de bendición en bendición, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados hermanos, quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Para mí, esos primeros versículos del Evangelio de Juan encierran la verdad más grande de la vida del hombre. Pero antes de leerlo, quiero hacer una pequeña introducción. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y nuestro cuerpo está compuesto también por diferentes miembros. Y todos los miembros son indispensables para el cuerpo. Las personas pueden acostumbrarse a vivir sin una mano, pero si la tuvieran, su vida sería mucho mejor. Pero no solamente nuestro cuerpo es aquello que vemos, los dedos, las manos, el cabello, el rostro, las extremidades. El cuerpo es aún más allá. Dios ha creado un organismo tan perfecto que no puede sustentarse por sí solo. Este organismo se compone de diferentes sistemas. Esos sistemas como el circulatorio, sistemas como el reproductivo, sistemas como el digestivo, el inmune, que es el sistema que por lo general reacciona cuando algo externo entra a nuestro cuerpo y empieza a generar los daños. La sociedad allá afuera también es un organismo vivo, pero ese organismo, los sistemas de defensa de este organismo poco a poco han decaído. En este momento la sociedad no cuenta con un organismo inmunodeficiente en buen estado. Cuando el cuerpo pierde la capacidad, cuando el organismo inmune en nuestro cuerpo pierde la capacidad para la cual Dios lo colocó, nuestro sistema inmunológico nos ve a nosotros mismos como enemigos y comienza a atacar nuestras células. Los glóbulos blancos, que son los encargados de sostener el cuerpo, de atacar la enfermedad, comenzarán a atacar todas nuestras células. Y eso está pasando afuera. El sistema que podríamos llamar el sistema inmunológico del mundo eran los valores que inculcaban nuestros abuelos, nuestros padres. Recuerdo que cuando era pequeño, nuestro abuelo, para Semana Santa, los 3 últimos días, no se hacía nada. Y era una reverencia, no estoy diciendo que fuese lo correcto, pero había una reverencia al nombre de un Dios, aunque no lo conocían. Había la reverencia a un Dios omnipotente y poderoso. Hoy en día se habla de vacaciones santas. La gente solo espera que llegue ese día, demostrando de que se ha perdido por completo. En esa época recuerdo de que
A nosotros se nos decía que no nos podíamos bañar porque nos convertiríamos en pescados. Y otras tantas cosas nos decían para estas épocas, y eso nos mantenía a raya. Ese era como el sistema inmune de nuestra moral. Muchas cosas nos frenaban en esa época. Andábamos con temor. La televisión, si se prendía, era para ver las películas de Semana Santa. No se escuchaba música. Ya recuerdo que prendían la radio para escuchar la misa. Muchas de las cosas que se hacen cotidianamente para esa época, ellos no las hacían. Mostraban reverencia, mostraban respeto a su Dios, aunque no lo conocían, aunque era un Dios de madera, un Dios de metal, el que estaba colgado en esa pared. Y a ese Dios le rendían de su parte le rendían esa obediencia y ese respeto. Hoy no lo hay. Recuerdo que llegábamos al colegio y nos hacían formar, nos hacían ponernos un marcazo de distancia y los profesores decían adelante, vamos a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y al salón. Para uno de chicos eso era incómodo, pero le inculcaban al joven que hay un Dios allá arriba. Y el joven, cuando recibía la clase de religión, se le inculcaba de que ese Dios era el Dios de la Biblia y que era un Dios vivo, aunque para ellos está muerto. Un Dios que nace en diciembre, lo crucifican en abril y se acabó. Es más, nace en diciembre y crece de diciembre a abril, en abril lo eliminan y el resto del tiempo sigue viviendo como si Dios no quisiera. El mensaje para el día de hoy lo he titulado La sintomatología de una sociedad enferma. Esta sociedad tiene muchos síntomas. Cuando alguno de nosotros enferma, ¿qué hacemos? Buscamos lo primero y lo más fácil, los remedios caseros. Nuestra mamá, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros amigos, todo el mundo tiene un remedio para eso que es bendito. Y se convierte en un yerbacero, comprando hierbas por todos lados para hacer el agüita de esto, el agüita de aquello y el agüita del otro. Si le dicen, como dicen en una propaganda de radio, abra la boca y coma un poco sin chistar, uno hace el intento aunque sabe que no le cabe. Esta sociedad, al igual que nuestros cuerpos, cuando enferman, no es instantánea. Hace aproximadamente 60 años nace el movimiento gay legalmente en el mundo. Estos hombres y mujeres corruptos comenzaron una lucha por debajo de cuerda. En los años 60 decirse homosexual era prácticamente un delito. La gente tenía que esconderse. ¿Cómo comienza esta enfermedad? En los años 50 el cine comienza a transmitir películas a los jóvenes, películas con Marlon Brando como rebelde, un muchacho que está en contra de todo. Esta generación crece viendo a este varón y toma la actitud, yo quiero ser como él. Un hombre con su chaqueta de cuero, con una buena moto, que le huía a la policía, que enfrentaba la ley y salía bien librado. Y estos jóvenes que crecieron viendo eso empezaron a enfermar. Vamos a leer Juan 1:1 en adelante. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Quiero invitarles que también vayamos a Génesis 1, versículo 31. Estos jóvenes comienzan a crecer viendo este tipo de películas y comienzan a tener un modelo a seguir. Por eso es importante nosotros como padres que permitimos que vean nuestros hijos, porque ellos terminan viéndolo como un modelo a seguir. Génesis 1, versículo 31 dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana del día 6. ¿Qué es la enfermedad si no es el deterioro de la salud? ¿Y cómo es el deterioro de la salud si no es por algo que viene de afuera? Nadie se enferma por algo que viene de adentro, ¿sí? Y tenemos un vivo ejemplo de ello. Nuestro Señor Jesucristo, la Escritura no registra
que se haya enfermado, porque fue sin pecado. Por lo tanto, la corrupción no podía tocar su cuerpo. Nosotros, cuando enfermamos, por lo general, el virus viene de afuera, la enfermedad viene de afuera. Siempre el causante será externo. Si miramos Génesis, dice que todo lo que Dios había hecho era bueno, en gran manera, perfecto. Así Dios nos envía a todos a la perfectos, buenos en gran manera, sin maldad, sin corrupción. Dice un dicho por ahí que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Cuando en realidad el hombre no nace bueno, el hombre tiene la naturaleza malvada. Nace inocente, mas no bueno. Porque siempre le será más fácil inclinarse hacia lo malo que inclinarse hacia lo bueno. No fuimos creados para enfermar. No fuimos creados para tener problemas y dificultades. Cuando Dios crea a Adán y Eva, los ubica en un entorno exclusivo para ellos. Y en ese entorno no tenían necesidad de absolutamente nada. Algunos dicen que trabajar es un castigo de Dios. En el huerto del Edén también se trabajaba. La única diferencia era que no era que se trabajara por obligación, se trabajaba por gusto, porque era algo natural. Lo bueno era natural en el hombre en ese momento. Continuando con el proceso degenerativo de esta sociedad, ya de los años 50 a los años 60 nace un movimiento conocido como el movimiento hippie. Entre los años 50 y los años 60 las películas rompieron muchos tabúes relacionados con los valores que los padres inculcaban a sus hijos. Luego nace el movimiento hippie, que practica la paz y amor. Dios tampoco aparecía ahí. ¿Qué era paz y amor si no era más que un cóctel de drogas y libertinaje? Donde el hombre daba rienda suelta a lo que mejor le parecía, buscando llenar lo que todos allá afuera tratan de llenar, el vacío de sus corazones. Es intrínseco en el hombre cuando nace, cuando crece, saber que hay un ser superior allá arriba. Está dentro de él. Eso es digámoslo así, si fuéramos computadoras, eso sería un archivo de programación. No podemos negar que Dios existe. Aunque tratemos de acallarlo con lo que lo intentemos acallar, no podemos negar que Dios existe. Porque la misma palabra dice de que la misma creación habla de él. Los años 60, cuando nace el movimiento de los hippies y tristemente comienza a degradarse la sociedad, nace también el movimiento LGTB. Estos hombres y mujeres comenzaron una campaña, comenzaron un trabajo por debajo de cuerdas. Recuerdo cuando era joven, si alguien decía ser homosexual tenía que vivir escondido. No lo podía declarar porque la sociedad lo juzgaba. Los valores que nos habían inculcado nos enseñaban de que estaba en contra de lo que Dios quería y que por lo tanto no solamente era malo delante de los ojos de Dios, sino malo para la sociedad. Hasta ese momento nuestra sociedad estaba empezando a enfermar. Pero ¿qué podemos esperar de un corazón que no tiene a Dios? Estos hombres y mujeres trabajan por aproximadamente 40 años, levantando una generación en línea con su ideología. Consiguen colocar en puestos de poder y privilegio hombres y mujeres acordes a su filosofía. Y estos hombres y mujeres consiguieron de que el día de hoy hablar en contra de ellos sea delito, cuando la palabra es clara en todos los aspectos. Hoy, hace aproximadamente unos 5 años, 6 años, leía un artículo de un periódico que decía que así como comenzó el movimiento LGTBI, hoy está trabajando el movimiento pedófilo a nivel mundial. Hombres y mujeres corruptos de corazón que quieren hacer legal aquello que es ilegal. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Dice la palabra que cuando Dios destruyó el mundo y cuando Noé salió del arca y ofreció sacrificio a Dios, Dios sintió olor grato y fragante delante de él. Y la palabra lo coloca en términos que nosotros podamos entender. Y se condolió Dios en su corazón de haber destruido a la humanidad.
y propuso no volverlos a exterminar, no volverlos a matar por causa del hombre, y dijo tampoco maldecir la tierra por causa del hombre. Al colocarlo en nuestras palabras es para que entendamos en nuestros sentimientos cómo pudo haber sentido Dios. El proceso de enfermedad comienza lentamente. Cuando nos agripamos, podemos comenzar con un pequeño dolor de garganta, podemos comenzar, no sé, con desaliento, con algún malestar, dolor de cabeza, y comenzamos a buscar remedios para evitar la enfermedad. Pero si nunca nos hemos enfermado, y es la primera vez que vamos a vivir una gripa, no sabemos qué hacer. Y buscamos que alguien sepa lo que debe hacer. La enfermedad es un proceso lento, es un proceso de cuidado. Hoy podríamos decir de que el mundo agoniza. Nosotros, como pueblo de Dios, podríamos ser comparados con anticuerpos en esta sociedad. ¿Por qué con anticuerpos? Para que no sabe cómo trabaja un glóbulo blanco, cuando un factor externo ingresa al cuerpo, todos ellos lo enfrentan. Algunos mueren en el proceso. Y hay algunos glóbulos especiales que están diseñados para crear defensas contra los diferentes virus. Por eso cuando nos vacunamos contra alguna enfermedad, no va más que una pequeña partícula de ese virus muerto para que el organismo reaccione y cree anticuerpos, defensas, glóbulos blancos que puedan enfrentar esa enfermedad. Y Dios nos ha colocado en medio del mundo como esos glóbulos blancos. Cuando dice que nos envía al mundo, que estamos en el mundo, pero que no le pertenecemos al mundo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nuestra salud como sistema inmune del planeta depende exclusivamente de Dios, de su palabra, y nosotros debemos recurrir a Él. ¿Cómo sabemos que somos esos que han sido llamados a enfrentar la maldad de nosotros? Dice la palabra de Dios, como leíamos hace un momento en el Evangelio de Juan, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Y si seguimos leyendo en el versículo 5, dirá, y la luz no prevalecerá contra las tinieblas. La luz no prevalece, las tinieblas no prevalecen contra la luz, perdón. Y Dios nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en lo alto de un monte no se puede esconder. Es inevitable. Si prendemos la luz, prendemos el bombillo, aprimimos el interruptor, se hará evidente que hay luz. Así somos nosotros allá afuera. Nosotros debemos levantarnos y enfrentar las cosas, teniendo en claro algo muy importante. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. No tenemos lucha contra las personas. No tenemos lucha contra el borracho que a las 2 de la mañana canta enfrente de nuestra puerta a propósito de caminado. No es salir y luchar contra él, no, es saber quién lo está influenciando. La enfermedad más grande que ha conocido la raza humana ha sido el pecado. Una enfermedad letal. El proceso es lento, pero letal. Cuando Satanás se acerca a Eva y le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de los frutos del Edén, Eva sintió la necesidad de refutar. Decir, no, ven, consciente, entrega inconsciente. Conscientemente entabla una conversación, inconscientemente entrega dominio de todo lo que Dios les había dado, y por ellos, por esta razón, a causa de la inocencia, ingresa en el mundo el pecado, la muerte. Pero si miramos a Adán y Eva, yo creería que esperaban morir de una vez. O de pronto nosotros, mientras leíamos la Biblia, esperábamos que murieran de una vez. Pero Adán murió aproximadamente 930 años. Eva, no recuerdo, pero murieron de bastante edad. Pero murieron instantáneamente en la comunión con Dios, en lo espiritual. La muerte fue instantánea. Y desde ahí, el proceso degenerativo de sus vidas empezó a avanzar. En la vida espiritual, cuando nacemos de nuevo, Dios nos hace perfectos.
no inocentes, porque sabemos lo que hay allá afuera. Por lo general, todos los que estamos en este lugar, Dios nos ha rescatado, nos ha sacado de un punto en el que ya nosotros no podíamos hundirnos más. Como dice su palabra, Él metió su mano en ese lodo y nos sacó, nos limpió, nos restauró, nos dio vida y nos colocó en el camino de salvación. Y a veces permitimos que esa enfermedad también nos llegue. Como les dije hace un momento, no proviene de adentro la enfermedad, proviene de factores externos. ¿Qué miramos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? Como les decía hace un minuto, estos jóvenes que crecieron en los 50 mirando películas como Rebelde y otras tantas, porque cuando algo es taquillero en este mundo, le sacan el jugo hasta donde más se puede. Podemos encontrar series hasta de 15, 20 temporadas, series con miles de capítulos y personas que se proponen verlas en poco tiempo. Y ese es el círculo vicioso en el que entramos en el 50. Hasta los días de hoy podemos ver cuánto ha influenciado la televisión, el cine, la radio, la prensa, inclusive en internet, nuestros celulares, nuestros computadores. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué le estamos dando a nuestra vida? Miremos algo importante, los animales, que no tienen racionamiento, que no saben lo que hacen, que no piensan. Tú le colocas en el piso a un animalito agua y le colocas alcohol o gaseosa, él se irá por el agua. Porque sabe que su cuerpo la necesita, porque sabe que es bien para su cuerpo y sacia lo que su cuerpo necesita. Nosotros nos decimos seres pensantes, nosotros nos decimos personas con capacidad de razonar las cosas. Todo organismo y todo ser vivo procura su salud, y no solo su salud, un entorno que esté de acuerdo y sea beneficioso para la salud. ¿Cómo así? Preguntarán ustedes, y yo les puedo decir lo siguiente. Si miramos, si sueltas a un caballito en un espacio como la ciudad, él buscará un entorno donde haya paso. Él no se quedará aquí, o no se irá a buscar el basurero. Él buscará un entorno donde haya pasto y donde haya verde. Si sueltas cualquier animal, buscará un sitio que sepa que lo va a sostener porque es por su salud. En el animal está programado para crecer, para reproducirse. Esas son sus dos prioridades, sostenerse y reproducirse. Y basado en esas dos prioridades, sin pensar, él sabe lo que es bueno, porque él ya lo sabe, no necesita experimentar algo más. Nosotros sabemos que allá afuera hay muchas cosas que no son buenas, pero aún así lo permitimos en nuestras vidas. Y el proceso es lento. No vamos a morir instantáneamente. Si yo como hombre casado comienzo a hablarle a la hermanita, ¿cómo estás de guapa? Cambio mi tono de voz. Cada vez que me veo con ella, cambio mi actitud. Procuro cargar perfume para oler rico en todo momento. Tengo un problema. Porque no solamente estoy dañando mi entorno, sino busco dañar el entorno de alguien más. Y si yo consiento en mi cabeza ideas que no debo, el proceso es lento, pero letal. Alguien dijo alguna vez, no puedes evitar que un pájaro venga y se pare sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que él venga y haga un nido ahí, en tu cabeza. Así no podemos evitar que vengan malos pensamientos, somos carne. Pero como les decía, Dios nos hace unas criaturas. Y no somos inocentes porque sabemos lo que es malo. La dama. Muchas veces nosotros hacemos las cosas sin pensar en los demás. Si yo como varón a toda hora ando arrastrando el ala a la mujer, estoy buscando dañar a los demás porque yo ya estoy dañado por dentro. Y el proceso de enfermedad no se nota por fuera. Cuando se nota es porque ya estamos cerca de la muerte. Las damas, muchas veces, no solo ellas, también nosotros los varones nos vestimos pensando en los demás. ¿Cómo me veo? Yo soy uno de los que me termino de organizar, esposa, ¿cómo me veo? Bien, te ves simpático. Gracias a Dios. Pero antes de Cristo yo me vestía para que las demás personas, o como dicen por ahí, para salir de cotice, a buscar. Damas, ustedes son muy hermosas y les pido perdón por lo que voy a decir. Ustedes son muy hermosas,
Pero es triste muchas veces ver dentro de las iglesias damas con unos escotes que, como le dije a mi esposa en alguna oportunidad, se llega a agachar el hombro, ver hasta el apellido materno. Somos carne, nosotros todos somos carne en este lugar. Ninguno de nosotros está volando de santidad. Y sentimos y pensamos. Y podemos ser piedra de tropiezo. La palabra dice de que es necesario que el tropiezo venga. Pero hay de aquel por quien viene la piedra de tropiezo, quien se convierte en piedra de tropiezo. Llegamos en oportunidades, eso no pasa aquí. Llega uno a la iglesia, está predicando y la hermanita que está al frente. Sí, y uno, Señor, y procura evitar esa zona, porque en algunas oportunidades, aunque uno diga que no mira, el hombre mira, es inevitable verlo. Y más si salimos a la calle. Salimos a la calle, la chica con el pantaloncito corto y Señor, mira uno para este lado, y la chica con la minifalda más arriba. Y Señor, mira uno para el otro lado y la señora con la bandeja de pechos al frente. Señor amado, vivimos en una sociedad enferma y los factores que enferman nuestra vida espiritual vienen de afuera. Mucho cuidado con lo que vemos, mucho cuidado con lo que hacemos, mucho cuidado con lo que hablamos, mucho cuidado con lo que escuchamos. Decimos, no, yo soy fiel a mi esposa. No podemos ninguno de los que está aquí decir que no ha tenido un mal pensamiento. No podemos ninguno de los que está aquí decir, yo no he hablado con la intención de ofender a alguien. Por eso dice la palabra de Dios que debemos pedir perdón en todo tiempo y momento, y perdonar, para poder levantar delante de Él manos santas, sin ira ni contienda, para que nuestra vida espiritual sea santa. Alejarse de Dios es la fuente de todo mal. Así como les decía hace un momento, mientras el animalito procura estar en un entorno que lo sostiene con vida y bien, nosotros solo estamos con vida y bien en la presencia de Dios. Amén. Es importante cuando estamos enfermos, en el caso espiritual. Es importante cuando sientas los primeros síntomas, aislarte con Dios, solamente con Él, porque de Él proviene la vida, como dice Juan 1. En Él está la vida. Alejarnos de Él es empezar ese proceso degenerativo. No solamente eso. Nos alejamos de Dios y muchas veces excusamos. Vamos a encontrar personas enfermas allá afuera que dicen lo siguiente. No sé si lo han escuchado, pero yo no le hago mal a nadie. Yo no robo, yo no mato, yo no soy malo. Palabra de la verdad, me gusta el cigarrillo, me gusta el trago, me gustan las mujeres, pero yo no mato. Yo no hago mal. El moralismo el moralismo quiere tomar el lugar, reemplazar en el corazón lo que hace la gracia. El moralismo te dice, eres bueno, mereces el cielo. La gracia te dice, solamente Cristo te salva. Y la sociedad de allá afuera, la sociedad enferma, está cansada de escuchar que va para el infierno. Está cansada de que le digan, tú eres esto, vas para el infierno. La Biblia dice que si no te conviertes, vas para el infierno. El enfermo no necesita un sepulturero. Sí, no es que, ay, me enfermé, ¿y para dónde va? No, voy para la funeraria. No, cuando enfermamos, el enfermo que necesita. Podemos encontrar esa respuesta en el Evangelio de Mateo, en el versículo 9, en el verso 12. Cuando tú te enfermas, tienes que ir. Pero en el caso de un corazón enfermo, aquí está la grandeza del amor de Dios. Nosotros no vamos, Él viene a cada uno de nosotros.
Mateo 9:12 dice: y al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y en la segunda parte del versículo 13 dice: porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Yo siempre he dicho que los brazos del Señor están abiertos y la invitación estará extendida hasta el último día de vida de cada uno de nosotros, de cada uno de los que están allá afuera. Siempre va a estar ahí. Pero si miramos el contexto histórico de estos pequeños versículos, los fariseos se creían santos, pero ellos eran los más enfermos. No solamente estaban enfermos, sino que consideraban que estaban sanos. Cuando enfermamos vamos a buscar ayuda, salimos al médico y confiamos en que el médico nos dé alimentos, nos dé medicinas para poder repararnos, para recuperar nuestra salud y poder gozar de una mediana salud, ya que en la ciudad no tenemos una salud como deberíamos, debido a tantos factores como el estrés, la polución y otras tantas cosas. Cuando enfermamos, esperamos ayuda, pero nosotros no nos quedamos postrados, vamos al médico. Cuando nos comienza una enfermedad, no nos acostamos y no, llámenme al médico, uno va. Es necesario buscar la ayuda. Jesucristo, como le dice, los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. Y Él está buscando a todo aquel que está enfermo, pero que quiere ser sano. Y nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, como les decía hace un momento, como el sistema inmune de una iglesia sana, deberíamos estar luchando contra eso. Luchando de rodillas delante de Dios. Padre, tráelos tú. Señor, bendice a aquellos que predican. Yo siempre le digo: Dios, gracias por aquellos que se disponen a repartir un tratado. Sé que ese tratado puede hacer algo grande en la vida de un hombre o de una mujer. Amén. Gracias por aquel que toma su tiempo para predicar en una esquina, en un bus, en un parque, en la calle. Gracias, Dios. Bendícelos. Y Señor, tráelos tú, invítalos tú, convéncelos tú. Nosotros solo hacemos la invitación, porque es el Espíritu Santo que convence de pecado, justicia y juicio. Es la luz de la palabra la que muestra el estado del hombre, y es Cristo quien levanta, resucita de los muertos, el que da nueva vida a estas personas. Nosotros solo somos como ese lugar donde se cuelga el cartel. Cuando alguien necesita ayuda, debe pedirla. Debemos pedir la ayuda. Espiritualmente a veces enfermamos y pensamos que estamos bien. El proceso de alejarse de Dios es corto, es pequeño, es a pequeños pasos. Alguna vez mi pastor me dijo: cada vez que tú das un paso alejándote de Dios, Satanás va detrás tuyo con una pala, abriendo brecha, abriendo un abismo. Cuando llegas al punto en el que dices: me voy a devolver, y das la vuelta, ha acabado un abismo entre tú y Dios, el cual tú no te sientes capaz de saltar para llegar de nuevo a Dios. Alejarse de Dios es la fuente de todo mal. Leía a mi hermana esta mañana: y todas estas bendiciones te alcanzarán. Habita en Dios, busca la vida, y Él hará el resto. Dijo el Señor Jesucristo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, Dios nos lo va a dar. Que así como Él tiene cuidado de las aves del campo, de los lirios del campo, ¿cuánto más de nosotros? Como cristianos, espiritualmente, debemos procurar nuestra sanidad en todo tiempo y momento. Perdonar. Cuando una persona perdona, la primera beneficiada es la persona que perdona, no el que es perdonado, que sanas tu corazón. Cuando la enfermedad se hace visible es demasiado tarde. Dice la ciencia que el único estado de emoción del ser humano que se hace visible en su salud es la amargura. Cuando una persona vive llena de amargura, es una persona que terminará contrayendo cáncer. Y lo dicen porque hicieron muchos estudios. Por eso dice el Señor que no dejemos que ninguna raíz de amargura brote en nuestros corazones. Porque no solo nos enfermamos nosotros, sino enfermamos a todos los que nos rodean.
El cáncer es la enfermedad, el único organismo que destruye su medio ambiente, el único organismo que no procura su salud, el único organismo que no piensa en su futuro, solo piensa en colonizar y destruir a toda costa. Es su único objetivo. Y el pecado es el cáncer de esta sociedad. El pecado es lo que lleva a esta sociedad donde la lleva y donde la terminará llevando, que cada uno de nosotros sabe cuál es el final de este siglo, cuál es el final de esta corriente. Pero Mateo 28 es una invitación a todos aquellos que quieran acercarse. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Mateo 28 e Isaías 53:5. La primera es la invitación de nuestro Señor Jesucristo para todo aquel que quiere ser salvo. Perdón, entonces yo me equivoqué. Bueno, me equivoqué. Vamos a Isaías 53. Regálame un segundo. Isaías 53. Gloria a Dios. Mateo 11:28. Tuve un pequeño error. Isaías capítulo 53. Mateo 11:28 dice: venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Venid. Cuando uno está cansado, ¿en qué piensa si no es en descansar? Cuando uno está agotado y no anhela sino llegar a la casa, acostarse y descansar. Y Jesús hace esa invitación a todo aquel que está enfermo y que niega que lo está. Para todos aquellos que han aceptado esa invitación, aquí en Isaías 53 encontraremos que la palabra dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos nosotros salvados del pecado, de la enfermedad más mortal que existe sobre la tierra. Porque todas las enfermedades que contraen nuestro cuerpo terminan matando el cuerpo, pero el cuerpo se queda aquí. El pecado va más allá. El pecado no solo mata tu cuerpo, sino que también te mata alejándote de Dios. Por eso la muerte segunda. Por eso dice aquí: el precio de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero no curados de las enfermedades. No quiere decir que yo me convertí en cristiano y no voy a saber que es que me duele una muela o un dolor de cabeza. No. Habla de la única enfermedad que nadie puede curar sino Él, solamente Él y nadie más que Él. ¿Por qué? Porque sin Él es imposible que el hombre reconozca que está en pecado. No podemos reconocer. No podemos reconocer sin la ayuda de su Espíritu Santo de que no somos nada, de que estamos mal delante de Dios. El tratamiento verdadero de cualquier enfermedad no suele ser agradable al cuerpo. ¿A quién le gustan las inyecciones? Sí, le fascina. Gloria a Dios. Me gustaría que estuviera mi esposa aquí para que ella no puede ver una aguja porque comienza a sudar. Los tratamientos por lo general no son agradables. Cuando éramos pequeños y enfermábamos, mamá nos daba unos menjurjes horribles. Abra la boca, y si no, llegaba al punto de que con la chancla lo motivaba. Abría uno la boca, le metían la cucharada, bájeselo. ¿Cierto que está rico? Delicioso. Es bueno para el cuerpo, pero no es agradable, porque va con la intención de recuperar tu salud. Así es la palabra de Dios. Te va a golpear en partes que no te van a gustar. Te va a decir cosas que no te van a agradar, pero son necesarias para tu salud espiritual. Algunos hombres están tan enfermos y no lo quieren reconocer. El primer
síntoma de una enfermedad es la negación. Cuando una enfermedad llega a un punto tan grande, la persona lo niega. Yo no estoy enfermo. Yo no estoy enfermo. La negación lleva a que la gente siga viviendo como si no tuviera ningún problema. Y la palabra de Dios es aquello que nos saca de ese punto de negación. Dice, aunque otra persona te obligue a tomar el medicamento, como hablaba hace un momento con mamá, o papá, o abuelita, que las abuelitas por la general siempre tienen como más paciencia con uno. Todo aquel que te lleve a consumir el alimento no puede hacer que tengas vida o que el medicamento cumpla la función con la cual lo está ingiriendo. ¿Por qué? Porque si yo no quiero, ¿quién me obliga? Dice un dicho afuera que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor enfermo que el que dice que no lo está. Porque el que dice que no está enfermo no ve la necesidad de acercarse para ser sanado. Y cuando vea la necesidad, será muy tarde. Ya no hay nada que hacer. Dice la palabra de Dios en el caso de nosotros, en Efesios 2, en el capítulo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. En el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó. Vamos al libro de Efesios, al capítulo 2. Dice la palabra de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero nosotros anduvimos en otro tiempo enfermos, desahuciados. No hay nada más triste que encontrarse con una persona desahuciada. La esperanza se pierde. No tiene aliento de nada y inclusive hasta las ganas de vivir las pierde. Y se arma su propia idea de lo que le espera, y todo lo que le espera en su futuro no hay nada bueno. Nosotros andábamos así, desahuciados. Por eso dice el primer versículo, y Él os dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Y así hay más de uno allá afuera, andando desahuciado, sin esperanza. Como les decía hace un momento, la gente está cansada de escuchar que va para el infierno. Hablemosles de aquel que quiere darles sanidad, que quiere darle vida, que quiere levantarlos, que quiere darles aquello que en realidad necesitan. ¿Por qué? Porque dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por eso dice la palabra en Mateo 28, venid a mí. Nadie puede obligar a nadie a querer ser salvo. Nadie puede obligar a una persona a sanar. Podemos obligarlos a que se tomen el medicamento, podemos obligarlos, empujarlos, regañarlos, cantaletearlos, como quieran. Y se puede tomar el medicamento. Y encontramos casos médicos donde dicen, pero no tiene nada, pero su salud se sigue deteriorando. Son personas que han perdido el deseo de vivir. Y espiritualmente hay muchas personas así. Es triste lo que voy a decir, pero aún en las iglesias cristianas hay mucha persona que está desahuciada y lo sigue negando. Que aunque sabe quién es el médico, que aunque sabe que Él está ahí, no quiere acercarse. Que aunque sabe que la palabra es vida para su cuerpo, para su vida espiritual, solo la lee como un libro de historia y no más. La palabra de Dios en todos los cristianos debería de ser como sucedió con Esdras. Dice la palabra de que Esdras preparó su corazón para inquirir.
para poner por obra y para enseñar. No es enseñar, luego aprender y luego aplicar. Es aprender, aplicar y enseñar. Ese debería ser el orden en los hijos de Dios. Por eso el Señor nos hace un llamado de atención a todo su pueblo. Cuidado con lo de allá afuera. No améis el mundo ni las cosas que en él están, porque eso nos enferma. Y cuando nos enferma, nos aísla de Dios, nos aparta de Dios. Siempre he dicho que el pecado, lo comparé en alguna oportunidad y me gustó la analogía. Podemos tener un animalito que amemos mucho y si lo dejamos salir a la calle y él se revuelca en algo hediondo, algo que huele mal, y regresa a la casa, nosotros lo seguimos amando, pero lejos de nosotros, por allá, lejos donde no lo podamos oler. Así es el Hijo de Dios cuando permite que la enfermedad del pecado toque su vida y no se arrepiente. Lo aísla de Dios. El alejarse de Dios es el principio de todo mal. Por eso el Señor Jesucristo en Colosenses 2, por medio del apóstol, nos envía el mensaje diciendo, Colosenses 2, 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. La cruz es el todo del hombre, todo de nuestras vidas. Dice la palabra aquí de que ya nosotros estábamos decretados como desahuciados. Ya para ti y para mí no había nada. Y que era una ley que tenías que morir. Pero ese médico que dice, venid a mí los que están cansados y cargados, se coloca en medio y todos esos decretos los hace pedazos, aplicándolos sobre su propia vida, llevando mi enfermedad, tu enfermedad, nuestra enfermedad. A veces malinterpretamos Isaías 53 y pensamos que se refiere solamente a sanidad del cuerpo, cuando se refiere exclusivamente a la enfermedad del pecado. Por eso dice que el precio de nuestra paz fue sobre él, porque no podíamos estar en paz con un Dios santo. El Dios del Antiguo Testamento, aunque suene difícil de creer, es el mismo del Nuevo Testamento. Sigue siendo el mismo Dios rígido e implacable en su vida. El Dios que demanda muerte por la ofensa a su santidad. Muchas veces decimos que el mentiroso es menos que Adolfo Hitler, porque la escala de nuestra moralidad nos lleva a decir eso. Delante de Dios los dos son pecadores y ambos llevan el mismo pecado. El Dios de la Biblia exige la muerte por afrenta a su santidad. Y hoy estamos aquí, gracias a Él, porque Él pagó ese precio, esa sentencia a la santidad, a la ofensa de la santidad de Dios, Él la pagó. Por eso dice que Él quitó todo de Él, todo. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos. Mientras la medicina de hoy en día, si miramos la medicina de hoy en día, solo busca llenar los bolsillos de plata de aquellos que dirigen las IPS. Sé que todos los que estamos acá, en algún momento hemos tenido la necesidad de ir a un centro médico. Me confieso, los detesto. Yo evito el médico al máximo, procuro no ir. El ambiente que se vive allá adentro es enfermante, enfermizo. Y si miramos a las personas que dirigen estas entidades,
no buscan tu salud, buscan tu dinero, no buscan tu bienestar, buscan su ganancia. Y aquel que dice que vino a los enfermos, no buscó que todo le saliera bien, no, él buscó el dolor para que tú y yo no lo pasáramos. Él buscó hacer todo lo que tenía que hacer para que tú y yo podamos estar hoy aquí. Mientras la medicina quiere quitarte todo, Dios quiere darte todo. Mientras el pecado quiere quitarte la vida, Dios quiere darte vida. Mientras el pecado quiere asesinarte y acabar contigo, Dios quiere levantarte y mostrarte de que hay una vida mejor. Muchos dicen, pero es que el Evangelio no hace, la Biblia no hace sino prohibir y prohibir y prohibir. No son más que personas enfermas que pasando por la etapa de la negación. La fe es la que mueve a Dios, no es mi necesidad. No es mi enfermedad, no es mi dificultad la que mueve a Dios. Es la fe. Es la fe, esa fe en el unigénito Hijo de Dios. Fe como la que tuvo Jairo. Fe como la que tuvo la mujer con el flujo de sangre. Sabemos dónde está la medicina. Es tu palabra. Sabemos dónde está el médico. Sabemos que hay cosas allá afuera que si permitimos que entren a nuestras vidas, nos terminarán en su mano. Y aquellos que están allá afuera caminando hoy, desahuciados, sin esperanza, sin vida, están esperando que tú y yo nos acerquemos. Ayer venía para acá, en la moto, solamente Dios sabe por lo que he pasado esta semana. Y me detuve al lado de una persona que venía en un vehículo tipo camioncito. Y yo lo volteé a mirar, y él me volteó a mirar, pero lo noté que estaba feliz. Estaba feliz y yo, pues, no venía ni triste ni feliz, yo venía más bien como pensativo. Y al verlo, me volteó a mirar, me sonrió, yo le sonreí, no se notó porque yo utilizo tapabocas en todo momento. Y arrancamos. En ese momento llegó a mi corazón un pensamiento. Hubieses tenido un tratado, hubieses dicho, Dios te bendiga. No necesitas más de 5 segundos. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Podría regalarte algo que pueda cambiar tu vida? Dios te bendiga. Eso es todo. Eso es todo lo que necesitamos en la vida. No sabemos. Mi esposa en alguna oportunidad me decía, no puedo pensar cuando tú dices, no puedo creer cuando tú dices un solo versículo puede cambiar la vida de una persona. No es el versículo, es aquel que envía ese versículo el que cambia la vida de esa persona. Y tú y yo estamos sanos, estamos en la presencia de aquel que hace que nuestro hábitat sea el adecuado para la vida. Deberíamos de estar llevando estos versículos a todos aquellos que están desahuciados. A nuestra congregación han llegado personas muchas veces ya desahuciados por la ciencia médica y se acercan a Dios buscando que Dios los sane, colocando su fe en el punto equivocado. Esto que vemos hoy, un día dejará de ser. Recuerdo una historia de un rey que poseía un gran reino y llamó a uno al más erudito de sus sabios y le dijo: mi reino es próspero y quiero que hagas un mensaje para mí, celebrando mi gloria. Este sabio le pidió cierto tiempo y al tiempo apareció con un anillo. Se lo colocó el rey y levantó la tapa del anillo y tenía escrito: esto pasará. Al tiempo se levantaron todos sus hijos en contra de él, lo sacaron corriendo de su reino y el único con el que logró escapar fue con su sabio. Cuando le dijo: ahora dame palabras de aliento, el
sabio le dijo, mira el anillo. Dijo, no, pero es que eso era para cuando yo estaba bien. Dijo, abre el anillo. No lo abrió y decía lo mismo. Esto pasará. Nosotros como hijos de Dios debemos tener en claro, como dice Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vanidad es vano, pasajero, pato, no tiene valor. Hoy estamos enfermos. Como decía hoy 8 días, el mundo te dice la vida es una y hay que disfrutarla. Técnicamente es la verdad. Pero tu vida no termina. Tu vida empieza al partir de aquí. Y es lo que hay que decirle a la gente. No es que te vas a ir al infierno. Dios quiere que no vayas al infierno. Dios no retrasa su promesa, queriendo que todos se acerquen a Él y procedan a la arrepentimiento. Pero como dice la palabra, ¿y cómo irán si nadie les predica? No es predicar pararnos aquí adelante. No es predicar estar allá afuera hablando. Predicar es llevar el mensaje. Y tú y yo podemos llevar el mensaje con un tratado, con un versículo. Para aquellos que trabajamos con inconversos, versículos que salen en el momento de la conversación. No sabemos, pero Dios está usando eso. A veces nosotros, pero es que uno les habla de la Biblia, Señor, y a veces puede que ellos piensen que uno está como loco. Pero más vale un loco salvo que un cuervo condenado. Y el mismo Pablo lo dice, que la gente se salva por la locura de la predicación. Somos en este mundo luz y sal. Luz que disipa las tinieblas. Luz que proviene de Cristo, no más. Y sal que detiene todo aquello que puede generar enfermedad. La sal conserva. No solamente es un sazonador de las comidas. La sal conserva en plenitud todo aquello que queda de ella. Por eso Jesucristo dice de que si nosotros como su pueblo perdemos esa cualidad que tiene la sal, ¿para qué sirve la sal? Si dejara de conservar, si dejara de dar sabor al alimento. No sirve más que para dejarla precisamente donde el mismo Señor Jesucristo lo dice, para ser echada afuera y ser pisada por los hombres. Pertenecemos al cuerpo de Dios, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Sabemos que Él es la cabeza y que de Él proviene nuestra salud. Estamos en un organismo vivo que es la sociedad y que poco a poco se está hundiendo, poco a poco se está enfermando. Que en este momento, conociendo nosotros la palabra de Dios, sabemos de que nos falta mucho para que empiecen los últimos años de agonía. Pero nosotros, cada uno de nosotros, dice la palabra que somos hijos de luz, coherederos de la vida de Cristo Jesús, coherederos de los santos. O sea, sé que podríamos decir que tú y yo somos como esa cápsula, como esa pastilla que Dios ha enviado a esta sociedad enferma para tratar de restaurarla. Y como le decía hace un momento, no es por moralismo, es por gracia, no es por lo que tú hagas, es por lo que Él hizo. Y solamente en Él, y nadie más que en Él, encontraremos la sanidad que estamos buscando. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esta mañana, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por la oportunidad de estar aquí. Padre, yo te pido, Señor, por la sanidad espiritual de cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Señor, de la gloria, que seas tu propicio a la oración, al ruego, a la súplica, al clamor. Que como dice tu palabra, Señor, seas tú sustentándonos con tu diestra de poder y de justicia, enderezando nuestras veredas, nuestros caminos, obrando en nuestro favor y ayudándonos, amado Dios, para que en todo tiempo y momento podamos estar sanos delante de ti, para tener una comunión sana con aquellos que nos rodean y para poder presentarte a ellos, Dios, como el médico que eres tú, Señor. No aquel que busca ganancias, sino que busca que nosotros ganemos. Aquel que por amor, y nada más que por amor, nos sostiene el día de hoy. Padre, tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera.
Y sabemos, Dios, que tú tienes un propósito con todo lo que has permitido, con todo, Señor de la gloria, lo que haces, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Amado Rey, te pido por cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor de la gloria, que seas tú tomando el control de absolutamente todo, Dios, en este día y en esta semana que empieza. Y que seas tú, Señor, permitiéndonos recordar que somos como el sistema, Señor, en este sitio donde nos has colocado, en este país, en esta ciudad, en este entorno, Dios, que somos como el sistema inmunológico, Dios, que estamos para hacer frente a todo aquello que quiere dañar al hombre, a la familia, a tu iglesia, a tu pueblo, Dios. Padre, a ti sea la gloria, Rey. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos y te pedimos que te muevas y obres en tu pueblo como tú quieras hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Dios les bendiga.